estás. Y es que no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Tu amor me mostraste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno nunca me abandonará. Ese tu libre me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Tu amor me mostraste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, tu amor me salvó. Solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré. Donde vayas, lo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, indescriptible, Iglesia, un abrazo muy especial. Tengan ustedes muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera, ¿ok? Iglesia, hoy complementaremos nuestra predicación de Marcos capítulo 2. Entonces tenga la amabilidad y le busca, agradeciendo principalmente a todas las personas que siguen ayunando y orando por cada uno de nosotros, a los que se han sumado con sus contribuciones económicas para este gran proceso y propósito que tenemos en el Señor. La verdad, Dios les cuide mucho y les recompense cada obra y cada semilla que están colocando en la obra del Señor. La verdad, Dios les multiplique. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y como es un complemento, tendremos fe en acción, que fue nuestro título de hace 2 días, ¿ok? Fe en acción. Marcos capítulo 2 del versículo 1 en adelante, en el cual se narra la historia de que el Señor Jesús sana a un paralítico. Hoy tendremos 2 preguntas y una afirmación. Son los 3 puntos de predicación, pero 2 son en pregunta y 1 es una afirmación. La palabra del Señor dice: entró el Señor Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados
algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego el Señor Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Fe en acción. La fe en acción, nos dábamos cuenta en la temática pasada, en la predicación pasada, que la fe en acción tiene que ver con que hay muchos paralíticos, no hablando de alguien cuadraplégico como tal, aunque aplica también a la forma natural, y material y física, pero también hablando de la parte espiritual. Hay muchos cuadraplégicos o paralíticos espirituales esperando por nuestra intervención. Eso lo veíamos. Y también veíamos que la fe en acción elimina los impedimentos. No hay ningún tipo de impedimento. Si toca subirse al techo y quitar parte del techo para que estas personas puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo, hay que hacerlo, pero sin problema alguno. Y hoy el Señor nos regala 2 preguntas y una afirmación. La primera pregunta o primer punto de predicación de hoy tiene que ver con que si de nosotros dependiera que el Señor salvase la humanidad, ¿vería fe en nosotros? Voy a parafrasearlo antes de leer el texto bíblico y después lo explicamos un poco. Si la salvación del mundo dependiese de la fe que usted tiene, ¿el Señor salvaría el mundo o lo condenaría? Es de los mensajes no tan directos. Son conocidos en la Biblia algunos mensajes no tan directos, o algunos milagros, perdón, no tan directos, cuando por ejemplo el Señor Jesús no tiene la intención de sanar a la mujer del flujo de sangre, y ella por la parte de atrás del Señor Jesús toca el borde de su manto, porque ella estaba convencida en su corazón que si tocaba el borde del manto iba a ser salva. No son milagros directos, que el Señor Jesús tocó al leproso, que impuso sus manos, que confesó una palabra. No, son milagros que la gente como que lo tocó y antes se sanó. ¿Ok? Este es otro de esos milagros. No tiene que ver con la fe del paralítico, porque el paralítico quizá en su estado de cuadraplegia, ahí la palabra del Señor no dice mucho exactamente si era un paralítico, pero tenía la capacidad de hablar. Aquí la historia no nos cuenta esto, pero sí nos cuenta que algunas personas pensaron que llevando a esta persona en necesidad, que estaba paralítica, a la presencia del Señor Jesús, el Señor Jesús podía encargarse de su alma principalmente y después de su cuerpo. Porque primero lo salvó y después lo sanó, ¿ok? Entonces, la pregunta es muy simple. Porque como el Señor Jesús vio la fe de ellos y por la fe de ellos salvó a ese paralítico, la pregunta que yo te hago o que tenemos que respondernos hoy es la siguiente. Si la salvación de una persona dependiera de nuestra fe, ¿se salvaría? Porque resulta que nosotros algunas veces estamos orando por algunas personas que nosotros creemos que necesitan de Dios, pero no nos esforzamos por la persona. E incluso nosotros muchas veces ni tenemos fe en la persona. Algunas veces oramos por la persona, pero lo vemos muy borracho, muy metido en las drogas, con mucho complique, y decimos: ay, Dios mío, no, pues yo oro por él, pero como que no creo mucho. O sea, si la salvación de alguien dependiera de tu fe, ¿la persona se salvaría porque tu fe está bien? ¿O la persona se condenaría porque no tienes mucha fe? Es que al final
esta pregunta yo te la hago de esta manera y es una pregunta pues que tiene que ser confrontativa, porque al final yo no quiero, o yo puedo querer cualquier cosa, pero la Biblia no tiene la idea de que una persona ore pero sin fe, ore no creyendo que va a pasar. ¿De qué estás hablando, pastor? ¿Te lo explico de otra manera? Ok. Cuando te dicen que hay una persona con cáncer terminal, ¿tú oras para que la persona literalmente se sane? ¿O tú le oras al Señor diciéndole, ay Señor, acuérdate de él, que está sufriendo, llévatelo rápido? O sea, cuando tú oras por un enfermo, ¿oras creyendo que se puede sanar? ¿O oras solo por requisito? Venga, le pido oración por un familiar que está enfermo. Ah, ¿cómo se llama? Camilo Pérez. Y usted empezó a orar por Camilo Pérez. Pero usted ni se interesa por Camilo Pérez. Y más allá de que se interese o no, no tiene la convicción de que Camilo Pérez se va a levantar de la cama. Es que al final, la iglesia no puede convertirse en un lugar en el cual usted ora porque el líder lo manda, sino porque usted está convencido de que el poder de Dios va a operar. Por eso acá es de esos milagros indirectos e involuntarios, pero que está en la potestad de los 4 que llevan al paralítico. Y el Señor Jesús no tiene nada que ver con el paralítico. O sea, el Señor Jesús tiene que ver con la fe de las 4 personas que llevaron al paralítico al Señor Jesús. Mi pregunta es simple. Si la salvación de alguien o de eso que tú estás orando o de eso que tú crees que va a pasar, si esa salvación dependiera de lo activo que tiene tu fe, ¿conseguiría esa persona la salvación o esa persona se muere? La primera pregunta es eso. ¿Está viendo el Señor en nosotros fe para salvar la humanidad? ¿Tú crees que es muy bueno orar en la iglesia por los perdidos sin que la gente esté convencida? Porque capaz si en la iglesia preguntamos cuántos tienen familiares que usted cree que necesitan de Cristo, muchos vamos a levantar la mano. Yo creo que la pregunta tiene que pasar a otro nivel. No es ¿cuántos oran por su familia? Nah. La pregunta sería ¿cuántos oran convencidos de que su familia va a llegar a los pies de Cristo? No únicamente basado en las promesas, porque hay promesa de salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, no basados en lo que diga la promesa de salvación, sino en la certeza y en la convicción que tú tienes para saber que tu familia sí va a llegar a los pies de Cristo. Porque si no, tendríamos en la iglesia unos rituales de oración, pero sin poder. Y eso no sirve. O sea, ¿estás convencido de que un perdido puede llegar a Cristo? Esa convicción es la que tiene que operar. No únicamente orar porque en la iglesia se pide oración. Y así tiene que ser para todo. Cuando tú oras por ese familiar que no se ha convertido, cuando oras para que Dios te pague esa deuda que tienes, cuando oras para que Dios te sane, no puede ser oración únicamente, oremos ahí como porque el líder dijo. No, tienes que estar convencido, si no se conviertan en palabras que se las lleva el viento. ¿Está viendo el Señor en nosotros fe para salvar la humanidad? Primera pregunta. Esa primera pregunta está sustentada en Marcos 2:5. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de ellos, intervino a otra persona. ¿El Señor puede intervenir a otra persona por la fe que nosotros tengamos o no tenemos mucha fe? Lo segundo está seguido en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La pregunta es una sola. ¿Qué te sorprende de tener oposición? Porque yo veo muchas veces al Hijo de Dios muy frustrado porque tiene oposición. Y hace muy poco predicábamos en Hechos capítulo 12, cuando Jacobo es decapitado y Pedro es metido en la cárcel, pues, junto a Jacobo, y lo van a matar al otro día apenas amanezca. Entonces, pensábamos un poco en la oposición que se debe tener y que al final la confianza en Dios pues sacó a Pedro de la cárcel. No la confianza de algunas personas que estaban orando en la casa de María, mamá de Juan Marcos. Mira, yo
Perdón que mezcle las predicaciones, pero yo sí tengo mucha inquietud. Porque la palabra dice en Hechos 12 que la iglesia en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, se hacía oración sin cesar por Pedro. O sea, estaban haciendo oración porque Pedro estaba en la cárcel. Y cuando Pedro llega y Rode escucha que es Pedro, la chica que va pues como a atender el llamado de la puerta, y Rode no le abre la puerta a Pedro, sino que se va corriendo hacia adentro y le dice a los que están haciendo oración sin cesar por él mientras que él está en la cárcel, mira, a la puerta está Pedro. Ellos no creían. Y no creyeron que Rode estaba diciendo la verdad. Te das cuenta que en algún punto podemos convertirnos en personas que oramos por algunos propósitos, pero no estamos ni convencidos. Perdón. Porque si nosotros estamos haciendo oración en la casa de Juan Marcos por Pedro, cuando Pedro llegue y toque la puerta, tiene que ser natural para nosotros, porque estamos haciendo oración por él. Pero ese episodio demuestra que algunas veces estamos orando por algo, orando por alguien, orando por alguna persona, pero no estamos convencidos que la oración que estamos haciendo va a acontecer. Y eso sí es lo grave del cristiano hoy en día. Que ore porque le pidan el favor, no porque está convencido. Hermano, necesitamos oración en la iglesia por tal cosa. Ah, listo, nosotros oramos. No, no es que ores, es que estés convencido. La segunda pregunta está en Hechos 6, pues lógicamente los escribas estaban cavilando en su corazón. La pregunta es, ¿qué te sorprende que tengas oposición? El Señor dijo que vamos a tener oposición. O sea, que nosotros nos sorprendamos no quiere decir que Dios no haya dicho que el camino iba a ser difícil. ¿Por qué tú no aprovechas la oposición? Es simple. La cometa no vuela si no tiene el viento en oposición. El capullo no se convierte en mariposa si no hay algo de oposición. Aún los bebés, para dar a luz y para que salga todo el líquido y no se le quede literalmente en los pulmones y el niño nos presente una taquipnea transitoria del recién nacido, al pasar por la cavidad vaginal y hacer este esfuerzo, el líquido sale del pulmón y no tenemos un niño con taquipnea. O sea, este asunto del esfuerzo es muy bíblico. Un día al rey David le estaban regalando un terreno y él dijo, no, yo te lo voy a pagar porque no voy a hacer nada que no, no voy a hacer nada que no me cueste y que carezca de esfuerzo si es para Dios. Aquí hay que sacrificarse. Pero al final yo veo que sí queremos algunas veces la comodidad y algunas veces oramos por milagros que nos vuelvan cómodos. Yo sí creo que algunas veces nosotros queremos orar por algo porque no queremos pagar el precio de ese algo. Entonces nos queda más barato orar para que Dios haga una intervención divina, llegue el milagro a tu vida y no tuviste que esforzarte. Y yo te garantizo que Dios lo que no quiere es quitarte el esfuerzo. Hombre, Dios no le quitó el esfuerzo a la Virgen María, una mujer de 37 semanas de embarazo en la cuenta actual, y la puso a caminar. No le quitó el esfuerzo a la Virgen María. ¿En serio te lo va a quitar a vos? A mí me late chocolate que la iglesia muchas veces le pide milagros a Dios que le hagan la vida fácil. ¿Sí me entiende? O sea, a ver, hablemos pues. Nosotros no. Pero bueno, yo digo nosotros porque yo lo haga, sino que yo digo algunos creyentes, porque está mal generalizar. Algunos creyentes oran por un presidente cristiano. ¿Cuál es la intención de ese presidente cristiano? ¿No será que lo que hay detrás de esa oración para que Colombia tenga un presidente cristiano, que suena muy bonito, no será que la intención es que nos haga la vida fácil a nosotros como creyentes y no nos persigan tanto? O sea, ¿ustedes en serio creen que Dios va a quitar la persecución? Ya me metí con ese tema, ¿no? Presidentes cristianos. El que más se le acerca es en uno de estos movimientos de Dios, un tipo llamado Ciro, el Medo Persa.
Y el que más se le acerca en estos movimientos de Dios que fue como Darío. O sea, estos que son como los gestores de la salida de la nación de Israel a que reconstruyan su ciudad, ¿cierto? Darío, Ciro un poquito el medio, de resto piense usted en Faraón, en el hijo de Faraón, piensa en Nabucodonosor, piensa en todos los presidentes que había del mundo, bíblicamente hablando, y se va a dar cuenta que no eran buenos. Entonces nosotros muchas veces clamamos por un presidente cristiano, es para que haga leyes que favorezcan la iglesia. Y yo ahí me preocuparía, porque donde la iglesia esté clamando por un presidente cristiano únicamente para que favorezca la iglesia y no venga persecución, pues estaríamos siendo lo más antibíblico y lo más anticristo que puede llegar a haber, porque al final la persecución es necesaria y el esfuerzo es necesario. Entonces, a mí me late chocolate que en el ambiente hay como que, ay, sí, un presidente cristiano, un alcalde cristiano. Es para que le haga favores a las iglesias y para que no, eso no tiene que pasar. O sea, eso no puede ser así, hermanos. O sea, eso no funciona de esa manera. Entonces, al final de la historia, cierro el paréntesis acá, ¿qué te sorprende de la oposición? Es el versículo 6. Ahí estaban sentados algunos de los escribas y estos escribas eran muy mordaces y eran duros. ¿Qué te sorprende de que tengas oposición? Él dijo que ibas a tener oposición. Entonces, ojo con andar pidiendo esos milagros que quitan la oposición. Ojo con andar pidiendo esos milagros que te hacen la vida fácil. Ojo con... Bueno, expliquémoslo pues con el nacimiento, ya que me metí con el tema del nacimiento. Cuando un bebé pasa a través de la cavidad vaginal, hace algunos esfuerzos y este esfuerzo, este llanto hace que el líquido, o sea, que no se quede líquido, pues que no se almacene líquido en los pulmones. Pero cuando hay una cesárea, hay un riesgo, creo que del 75%, que la oxigenación no sea completa en el niño, en su capacidad torácica, y tenga que quedarse otro tiempo en la clínica porque le dio taquipnea, porque como no se esforzó, se le albergó líquido en los riñones, en los pulmones, perdón. Entonces, con este ejemplo que te explico del nacimiento de un bebé, ponlo en tu vida espiritual, ponlo en tu vida naturalmente espiritual. Hombre, tu vida requiere un poco de esfuerzo. Y si ese esfuerzo es que te persigan, que hablen mal de ti, que critiquen la iglesia cristiana, si ese es el esfuerzo, vamos para adelante. No es necesario colocarse a quejarse porque algún día te persiguieron o porque te dijeron algo que va en contra de tus principios. Mire, la persecución fue lo que hizo que la iglesia se extendiera. Cuando vino persecución a los primeros discípulos con los apóstoles, pues que habían quedado después de la muerte del Señor Jesús, los apóstoles son un poco más respetados en la ciudad santa de Jerusalén. De resto, todos los otros tienen que irse. Y cuando ellos se fueron, llevaron el evangelio. Y por eso se regó el evangelio por todo el mundo, por la persecución. Hoy en día hay cristianos que no les gusta ser perseguidos, que no les gusta pagar el precio, que no quieren esforzarse. Pues ya, es que es muy en serio. En la iglesia siempre gusta más otro tipo de cosas. Y cuando uno revisa lo que el apóstol Pablo dijo de la bendición que era servir, sino que nosotros estamos entendiendo mal el evangelio y nosotros pensamos que para servir las mesas como Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, no toca estar lleno del Espíritu Santo. O sea, la iglesia de hoy en día piensa que la llenura del Espíritu Santo es para ministrar, para hablar en lenguas, para predicar la palabra, para dirigir un ayuno, para dirigir un culto. O sea, la gente dice, el Espíritu Santo es necesario en el altar. No, para servir las mesas. Hechos 7, léelo. Sino que nosotros hemos dejado Espíritu Santo únicamente para la parte de la tarima, de las danzas hacia atrás. O sea, lo que es danza, el que hace la dirección del ayuno, la dirección del culto, para eso necesita gente muy espiritual, ¿no? Pero para lavar los baños y servir las mesas, no. Y Prócoro, Felipe, Nicanor, esta gente, lo que hizo fue empoderarse del Espíritu Santo para poder servir unas mesas y atender las viudas. Para hacer aseo, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no es únicamente para un tipo de cosa? Hombre, que el Señor nos ayude a entender que la oposición va a estar. La oposición va a estar. Ya nos corresponde a nosotros tener la gallardía, la suficiencia de no discutir cuando llegue la oposición, sino decir, Señor, en esto tú te vas a glorificar. Y la tercera no es pregunta, ¿no? La tercera es una situación.
y es una afirmación, por decirlo de alguna manera. El versículo 8 dice, Marcos 2:8. Y conociendo luego el Señor Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿En qué conoce el Señor Jesús? En su espíritu, ¿cierto? La importancia del espíritu sano en la persona y la importancia del Espíritu Santo operando en la persona. El Señor Jesús tenía eso. El Señor Jesús, ¿por qué tenía como estos discernimientos de saber que le estaban diciendo, sí, creemos en ti, pero él sabía que lo estaban probando o que lo estaban tentando? Porque era muy fuerte espiritualmente. Mira, cuando uno quiere entender la Biblia, uno se da cuenta que todo este relato bíblico se gesta por un asunto llamado Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 te estoy narrando. El Espíritu nunca ha dejado de estar. Y lo ideal es que el Espíritu Santo de Dios se una con nuestro espíritu y sean a una sola. Esta es la combinación perfecta. El Señor Jesús, ¿por qué pudo descifrar? La palabra bíblica es discernir lo que ellos estaban pensando en su corazón. O sea, ellos no tuvieron necesidad de decir algo para que el Señor Jesús supiera que en su corazón ellos estaban cavilando. ¿Ellos abrieron la boca? No, pero el Señor Jesús sabía que estaban pensando, sí. ¿Por qué? Porque el asunto es espiritual. Coloquemos un ejemplo loco, pero así usted me entiende. ¿Usted se imagina cuántas chicas, adolescentes en nuestras iglesias se evitarían tantos falsos amores? Chicos y chicas, de hombres y mujeres que andan por ahí diciendo, ay, te amo tan rápido. Porque a mí sí me ha tocado ver en algunas consejerías chicos destruidos, chicas destruidas diciendo, es que él me dijo que me amaba y yo le creí. Es que ella me dijo que me amaba y yo le creí. ¿En qué te basaste? ¿En el discernimiento espiritual atendiendo su corazón? No, en sus palabras. ¿Te das cuenta cómo sería esto de potente donde cristianos llenos del Espíritu Santo discerniendo cosas? O sea, ese discernimiento que tiene que estar siempre aflorando. Al Señor Jesús le podían decir blanco y él sabía que era negro. ¿Por qué? Porque él discernía en su corazón. Lo que pasa es que nosotros únicamente por la carencia espiritual nos toca confiar en las palabras de las personas. Y no es que esté mal que la gente confíe. Ojo, no me entienda mal, pero entienda lo que le estoy colocando acá en este símil que le hago. Y yo estoy comparando cómo muchas veces en esta época bíblica el Señor Jesús le podían decir cualquier cosa con tal de tentarle y él sabía que era una trampa y lo estaban tentando. Nosotros hoy en día caemos en la trampa. ¿Por qué? Por la deficiencia espiritual. No vamos a decir cosas que no son. ¿Por qué no discernimos espiritualmente? Porque no estamos llenos del Espíritu. Es que es sencillo. Ay, no, es que falta más experiencia, que no falta nada. Falta que te empapes del Espíritu Santo. Entonces nosotros sencillamente, por tener deficiencia espiritual, nos toca basarnos únicamente en lo que la gente dice. Y la gente puede decir cualquier tipo de cosa y usted le cree. ¿Por qué? Porque como usted no se mueve en el Espíritu Santo, le toca guiarse en las palabras de las personas. Yo estoy hablando que es malo guiarse o confiar en las palabras de las personas. Si usted me conoce y está entendiendo la predicación desde el principio, usted sabe que no le estoy hablando de eso. ¿De qué le estoy hablando yo? De que algunas veces es necesario el discernimiento espiritual para que no le metan cuenta a usted, hermano. Pero usted única, ay, es que yo le creí, ay, es que él dijo. Al Señor Jesús le decía muchas cosas. ¿Las creía todas? No. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, esto es sencillo. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios para saber cuándo le están diciendo la verdad y cuándo no. Oramos. Papá, en estas cortas palabras queremos agradecerte como iglesia. Queremos agradecerte porque tú nos mantienes con vida y porque tú nos amas con todo lo que tú tienes para poder amar, con todo tu ser. Ayúdanos a llenarnos del Espíritu Santo porque al final es la base
para poder caminar contigo día a día. Que nada se nos escape a través de discernir de manera espiritual. Colocamos delante de ti lo que nosotros somos para que tu perdón, tu bendición, tu paz y tu amor estén todos los días sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a discernir, a trabajar muy bien con la oposición, a entender que es a través de nuestra fe que la humanidad se va a salvar y de esta manera cumplir con la gran comisión que tú tanto encomendaste a la iglesia en Mateo capítulo 28. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamo a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, no dejes de orar por nosotros, pero absolutamente convencido de que Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, te amo mucho.